Bien, bueno, empezamos. Lucas, ¿ahora cuántos años tenés? Tengo 33, los cumplí en Sí. septiembre. 33 años. Bien, Lucas. Bueno, a mí me gustaría comenzar la entrevista en orden cronológico para que la gente pueda saber cómo fue tu historia, pero que la pueda saber también desde el comienzo y justamente en orden. Me parece que es lo más acertado. No sé si estás de acuerdo. Sí, 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 sí. Siento que Bien, así bien. se va a poder entender mucho del por qué Sí. lo que sucedió años después. Exacto. Lucas, te quiero consultar entonces, ¿cómo fue tu infancia o los primeros recuerdos que vos tenés? Viste que uno empieza a tener recuerdos a partir de los 4 años más o menos. ¿Qué recordás de eso? Y sí, es así tal cual. Desde los 4 años, bueno, tuve una familia bastante disfuncional. Sí. En ¿Cómo el estaba momento, compuesta? bueno, en ese momento yo vivía con mi madre y lo que sería mi padrastro. Sí. Pero bueno, después estaba toda la familia de mi madre, que el 90% de sus hermanos también tenía problemas de adicción. Fue todo como una familia disfuncional que estaba rodeado de las adicciones ¿Y tu y mamá siempre tuvo problemas con la adicción? siempre, desde que yo tengo uso de razón, desde los 4 años hasta el último día que estuvo con vida. No, nunca hubo una pausa, nunca hubo un parate, siempre como que estuvo perdida, por decirlo de alguna forma. Fue muy duro mis primeros años, mis primeros recuerdos como un niño con 4 añitos, porque siempre estuve rodeado de golpes, cualquier tipo de abuso. Sí. De hecho, a mí me tenían encerrado en una habitación donde tenía un candado que estaba aparte del resto de la casa y ahí no entraba nadie. Tenía una niñera que se quedaba conmigo, que me pasaba comida por la ventanita de arriba como si yo fuese un preso, y cada vez que el señor tenía ganas entraba a la habitación y hacía, bueno, lo que ya se imaginan, un montón de cosas conmigo. Tengo una consulta. ¿Esto a qué edad fue? 4, 5 y 6 años hasta que cayó preso el señor. Después aparecieron otros personajes en la vida de mi madre que Sí. continuaron los abusos. Nunca hubo, yo no sé ¿Y tu si padre, Lucas, tu padre biológico, lo llegaste a conocer? lo, de lejos compartir algún mínimo momento, también tenía problemas de adicción, entonces la madre de mi padre no quería que se me acercara, era como ya demasiado lo que estaba viviendo, como cada vez que yo iba a la casa de mi abuela, entonces mi padre estaba totalmente alejado de mí, de hecho él falleció también, pero no, 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 nunca, él estaba igual de perdido que mi mamá. ¿Y tus abuelos qué rol tenían en todo esto, en este principio? Mi abuela materna, no, perdón, mi abuela paterna fue la que me rescataba, digamos, de las situaciones que yo estaba pasando mientras convivía con mi mamá y todo el abuso que había alrededor. Eh, pero también iba de Guatemala a Guatepeor, porque si bien mi abuela no tenía ningún tipo de adicción, recurría a pedir en la calle dinero, comida, y me usaba como muleta. Es como cuando vamos por la calle y vemos que hay gente grande pidiendo con niños. Bueno, en esa situación estaba. Pero no me, no había ningún tipo de abuso fuerte, ¿se entiende? No quiero Claro, se ser tan entiende. explícito. Pero me sacaba de ahí. Yo por momentos podía ser niño. Después el lado de la familia ¿Y de le mi contabas a ella? ¿Tu abuela sabía sí, todo? sí, 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 sí. Y la Todo. familia, la familia de mi madre también, lo que eran mis tías, mi abuela, si se puede decir abuela, una persona así, sí, sabían todos, sabían por todos lados todos, pero bueno, Estaban mm, todos como en eso. normalizado, era normalizado, bueno, al nene le pegan, bueno, se porta mal, es terrible, Lucas, es terrible. Yo con 4 años, todo golpeado, encerrado con llaves, pero es porque me portaba mal. Y en la escuela, ¿cuándo empezaste a darte cuenta que eso no era lo normal? Muy tarde, muy tarde. De hecho, yo, bueno, con todo esto que viví de niño, nunca fui escolarizado. Yo no tuve documentación alguna, un DNI, como cualquier persona normal. Hasta el DNI lo tuve a los 18 años, para que te des una idea. Mientras tanto, todo lo que para escolarizarme se usó mi partida de nacimiento, que la saca mi abuela recién cuando yo tengo 8 o 9 años. Yo entro a primer grado con 8 o 9 años. De ahí, bueno, nada, como mi psiquis era diferente, o sea, me refiero a que
aprendí rápido, pues ya, o sea, estaba avanzados mis neuronas como para aprender rápido. Entonces, por suerte, ese colegio fue muy, muy particular porque de pasar de primer grado al año siguiente me llevaron a cuarto. O sea, yo pasé así. O sea, se trató de acomodarme como para que yo no pierda la posibilidad de ser como cualquier otro niño. Sí. Eh, Y volviendo entonces al principio, bueno, tu madre tenía problemas de adicción, tu padre biológico no lo conocías, tu padrastro hacía cosas espantosas con vos, tu abuela te rescataba, pero también te usaba como amuleto, o sea, era todo bastante disfuncional y muy Era un cruel, círculo vicioso que era menos grave o tal más cual. grave, pero lleno de negligencia infantil por todos lados. Sí, Cuando y a de mí ahí los primeros, entonces los primeros pasos eran como, fue tremendo, tremendo porque a los 4 años que te encierran y que te den comida, como vos contabas, es una cosa espantosa y más todo lo que pasaba. Eh, no sé cómo ibas creciendo con eso. ay, sabes que no sé si nací con cierta personalidad de que, mira, esto lo he hablado con personas muy íntimas. Decían, ¿qué hacías mientras estabas encerrado ahí? ¿Qué, tenía una radio y cada vez que después de los golpes o lo que pasara, y yo me volvía a quedar solo en esa habitación, volvía a ser un niño y jugaba a mirar las formas de la pared, a las manchas de humedad, o me la ingeniaba para, no sé, para jugar con una piedrita, no sé, seguir siendo niño. Y nunca lloraba. Cuando ocurrían esas cosas, nunca lloré. Y como que estaba, como que me iba cuando se venía el abuso, como que salía de mí y cuando terminaba es como que volvía y seguía siendo un niño y por más que estuviese encerrado o con todas esas cosas, seguía sonriendo y no sé, no sé, creo que hubo una luz que me mantuvo ahí, ¿viste? Nunca me esforcé mucho por no dejar de sonreír yo solo, siendo tan niño, ¿no? Increíble, qué increíble. ¿Y tu mamá en algún punto te llegaba a demostrar amor, cariño, tratar de rescatar? No. No, 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 estaba muy perdida y además no le gustaba el contacto físico. Cuando, no sé, cuando yo me hice un poquito más grande, nada, en un cumpleaños o, mamá, un abrazo o algo y no, te sacaba, no, no, no le gustaba, la ponía Claro, celosa. nunca, nunca. Entonces, los 4, 5 y 6 años pasó Sí, todo eso con tu padrastro, encerrado, tu exacto. abuela, tu madre, todo tremendo. Ibas a medida de eso, ibas creciendo y eso es una etapa donde uno crece, digamos, se desarrolla mentalmente y todo. Tal cual. Y después ya a los 6 años, ¿qué pasó después de A eso? los 6 años, porque bueno, tanto la familia, toda la familia de mi madre y junto con ese señor se dedicaban a la falsificación de billetes falsos. Entonces, cuando se descubre, caen todos presos, caen presos mis abuelos maternos, cae preso él, caen presas un montón de personas. Se había hecho una investigación grosa con policías encubiertos, donde había fotos de mis abuelos, con nada, y del chabón y todo, toda una locura. Cae preso y cuando cae preso ahí aparece una mujer y como mi mamá necesitaba seguir con sus adicciones, se convierte en una persona bisexual. Y empieza a salir con esa mujer y esa mujer continuó los abusos, porque era amiga de este señor que cae preso, de mi padrastro. Entonces, está más loca que una cabra, Mariana Bardo se llama. Ella también se dedicaba a la falsificación de billetes, hoy en día creo que es Uber, no lo sé, la perdoné de alguna forma porque es nada, en fin. Pero ella continuó los abusos de la misma manera que el señor. Entonces, a los 6 años cae en preso tu padrastro, entonces ya deja de vivir con vos y viene a vivir esta mujer. Sí, ese día cuando cae preso, nada, chau el candado. Y Claro. me acuerdo que había venido mi abuela paterna a ver todo el quilombo que estaba pasando y ese día se va al candado y me dice, bueno, me da un palo, una especie de palo y me dice, destruíla. Y me acuerdo que ese día rompí todos los vidrios de ese lugar, quedó inhabitable. Eh, y nada, pensando que ya se habían terminado las cosas, y no, mi abuela luego, ella era uruguaya, tuvo que volver a viajar a Uruguay, y
Y continuó esa mujer los abusos, de una manera no encerrado, pero y también era utilizado para acompañarla a trabajar de esas cosas. Tremendo. Y todo el tiempo me imagino, o pienso, y eso te lo pregunto, ¿buscabas ayuda? Siempre, y mira, cuando estaba encerrado con candado a los 5 años, me acuerdo que un día se olvidaron de poner el candado, el chabón se va a trabajar, a falsificar billetes falsos, y se olvidan de ponerme el candado y ahí me doy cuenta, abro la puerta y sin, mira, si yo trato de ponerme hoy con 33 años en la piel de ese nene de 5 años, yo creo que fue todo por instinto de supervivencia y por impulso. Abrí la puerta, me fui a 4 cuadras, estaba la avenida y había un policía y le digo, estaba con mi mamá caminando y me perdí. Necesito que me lleven a lo de mi abuela. Eh, Nada, los policías tipo, bueno, se perdió un pibe en la avenida, me llevan a Mataderos, donde vivía mi abuela, eh, y se había mudado, se había ido a Uruguay. No. Entonces, a 8 cuadras vivía mi otra abuela. Entonces sale una vecina y ve que estaba la policía ahí, me reconoce a mí y le dice, no, 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 pero la abuela de este nene se fue hace un montón a Uruguay. Acá a unas cuadras vive su otra abuela, la mamá de mi mamá. Cuando llega ahí, llego y me dicen, Lucas, ¿qué hiciste? Y mi señora, bueno, le dejamos al nene. Bueno, llamaron a un remis y me mandaron de nuevo para lo de mi mamá. Yo avisé, tanto de alguna forma, a la policía. Después cuando a mí me escolarizan también hablo en el médico, yo hablé en un montón de lados. Y uno de los primeros lugares creo que donde lo verbalicé más claro fue con mi familia. Cuando a los 8 o 9 años había un amigo de la familia, el típico amigo gay, que es amigo de todas tus tías, que venía de provincia y cada vez que venía a capital se quedaba en lo de mi abuela y y cada vez que se quedaba o en lo de mi abuela o en lo de mi madre, iba a mi habitación y bueno, Mm. ya sabemos lo que hacía. Bueno, nada, a los 8 o 9 años yo me entero que vuelve y cuando escucho su nombre, que teníamos que íbamos a ir con todas mis tías y mi mamá a comer a su casa porque estaba recién llegado y cuando yo escucho su nombre casi me hago pis encima y también por impulso le digo a todas, le digo, mira, cuando hace unos años pasaba esto cada vez que él venía y me tocaba y hacía esto y esto, y se me dijo que yo era un mentiroso, que estaban súper enojados conmigo, que cómo podía hacer eso, cómo podía decir eso, que era cómo era un chico mentiroso y que entonces lo que íbamos a hacer era lo siguiente, me iban a llevar a esa cena y enfrente de él, de todos ellos, yo iba a decirles esas mentiras que les dije a ellas. Por supuesto, nunca estuvo la confrontación, pero sí me llevaron a cenar con él. Tuve que compartir una mesa con él, tuve que soportar que me tocara el cuello, la cabeza y luquitas y demás, y sin decir ni una palabra de nada, tanto ellos, que eran como o sea, mi familia, mis tías, tanto como mi madre, y yo no se dijo nada. Gracias a Dios no me hicieron confrontar, pero imagínate, con 8 años, la primera vez decir que sufriste algún tipo de abuso. No, igualmente Sí. vos ten en cuenta que era parte de mi familia que ya sabía que yo estaba haciendo, que estaba todo mal desde mis 4 años. Imagínate lo que les podía importar eso. No, Entonces, es desde tremendo porque eso, lo que te digo es, o sea, intentabas todo el tiempo siendo un niño y sin entender nada buscar ayuda y cada vez que lo intentabas ese intento de ayuda fracasaba constantemente. sí, además, entonces esas fueron cositas de uno que se me empezó a poner en la cabeza, ¿no? Tengamos en cuenta que seguía siendo un niño. Claro. Uno, hablar está mal. De eso no se habla, no se tiene que hablar. Segundo, es natural para vos. ¿Por qué? Porque vos sos un nene gay. ¿No ves que sos amanerado? Si a vos te gusta. Entonces, no, no, es mentira que te abusó, pero si a vos te gusta igual, si lo hubiese hecho, ¿qué? ¿Entendés? Era así la postura de mi familia. Entonces, yo crecí, uno, pensando que era normal, que era lo que me tocaba, además, que era así, eh, y que no podía decir nada. Entonces, Y no hablarlo porque sabías que no te iban a creer. no me iban a creer, me iban a poner en penitencia, me iban a golpear, o sea, se venían muchas represalias después. Yo cuando vuelvo de esa cena, a mí me fajaron, ¿entendés? Por haber dicho eso. Eh,
Fue Y muy duro. Yo intenté hablar por todos los medios, intenté hasta que un punto quedé en blanco, quedé traumatizado. O sea, un nene, era un sí. nene. Entonces 6 7 8 años, todo lo mismo y como te vuelvo a repetir, intentabas buscar ayuda y nada. ¿En algún momento alguien te ayudó hasta este momento o no? No, solamente cuando empezaron a aparecer más adelante lo que serían el resto de los personajes que aparecen en mi vida a partir de los 10 años. Ahí es donde entran en juego ellos y mira, si podemos ir al diario del lunes, lo típico que se dice cada vez que se habla de Juan y lo que pasó conmigo cuando tenía 14 años, es la peor frase de la historia, es le dio amor, lo cuidó, le dio comprensión. Claro, del lado de la psicología, ¿no? Sí, pero puesto en palabras de una persona normal, está muy mal decir eso. Yo fui el que sentí eso en su momento, siendo un niño, que el adulto, ¿no? Sacándolo a Juan, volviendo a Sí, los sí, 10 sí. años, que el adulto que me estaba corrompiendo, me sacaba de ese lugar. Y a diferencia de otro tipo de abusos, en esas situaciones a mí se me acariciaba, se me abrazaba. Después venía el hecho, el El coito. hecho. Eh, Pero, y volviendo entonces, 6 años, lo mismo. 7 8 9 10 años, el mismo patrón. Ya a los 10 11 años sucede algo más. sí, ahí bueno, mi abuela ya había vuelto de Uruguay y yo empiezo a pasar cada vez más tiempo en la casa de mi abuela que en lo de mi madre. ¿Tu madre Eh, directamente no estaba en todo el día? ¿Cómo era un Mi día madre así? estaba todo el día, pero era así, mira, para que entiendas cómo era su rutina. Eh, Se despertaba a las 4 o 5 de la tarde por toda la resaca. Cuando se despertaba, lo único que hacía era comer y mirar novelas. A las 8 de la noche llegaba esta mina, su última pareja, de trabajar, traía, traía las sustancias Ujú. y así estaban toda la madrugada. Entonces ella se pasaba, se acostaba, se levantaba a las 4 de la tarde. Ella no trabajaba, ella estaba ahí esperando que le trajeran su porción. Y vos todo eso lo veías. Sí, sí, por supuesto, cuando vivía con ella y siempre vivimos de pensión en pensión, de hotel en hotel, encima hasta el círculo. No tengo nada en contra, pero recuerdo que todas esas pensiones no eran familiares precisamente, estaba lleno de travestis que trabajaban, era mucha, Era un viste. ambiente claro, que no era para un niño. Mm, Al margen de eso, entonces, a los 10 11 años vivís más con, o pasás más tiempo con tu abuela, sí, que era como con lo que vos dijiste al principio, de era como una lo madre malo, también, ¿cómo? pero era como una madre, pero iba de Guatemala a Guatepeor, Tal porque cual, la tal cual. negligencia menos grave, pero seguía estando. Y pasás más tiempo con ella y ¿qué es lo que sucede? A los 10 años ya, ¿no? 10 Sí. 11. Empieza la moda de lo que eran los cibers. Sí. Eh, bueno, creo que todo el mundo recuerda lo que era un ciber. Era difícil tener una computadora en esos momentos, entonces estaban los cibers y vos por una hora ibas y no había control, no había ningún tipo de control, nunca. Ah, De hecho, claro. los primeros años de los cibers eran muy peligrosos. Y bueno, ahí estuve. Yo estuve justo en esa época. Y iba, acompañaba a mi abuela a manguear, no me gusta decir trabajar, y ella me daba como una platita por acompañarla y yo me iba al ciber y me quedaba jugando. Cuando sale lo de Hotmail, lo del Messenger, que también se pone de moda, yo me hago mi mail a los 10 ya 11 años, y ahí se descontroló todo. Yo no sé, no me explico, no hay explicación, pero yo recuerdo haberme hecho el mail, el Messenger, no haberlo cerrado porque tenía 10 11 años, o sea, Sí, no sé cómo me lo hice ni siquiera, no sé cómo me lo claro. hice. Me acuerdo que cuando vuelvo a los días al mismo CIR me habían dicho que tuviese cuidado porque había dejado mi mail abierto. Bueno, la cuestión es que tenía muchas solicitudes de amistad en mi mail. Yo digo, wow, wow, Wow. mirá, voy a poder hablar con alguien por Messenger y empiezo a aceptar y eran todos eh, pedrastas. Y te hago una Ahí, pregunta, porque no lo sé. ¿Por qué tenías tantas solicitudes?
Yo creo que en esa computadora se sentó algún adulto que estaba en la búsqueda de niños y no sé si copió el mail y después lo esparció. ¿Me explico? Sí, sí, lógico, Eh, lógico. Porque estaba lleno de adultos en los cibers, había más adultos que niños No. al principio, y además al ciber que yo iba. eh, Siempre había adultos atrás mirando lo que hacías, o ¿viste? Te pispeaban lo que hacías, y tuve mala suerte, estuve en el lugar Entonces equivocado. pasó eso, te llegaron un montón de solicitudes, tenías 10 años, empezás a aceptar varias y te tocas con gente espantosa. Sí, ahí es donde aparece ya ahí tenía 11 años, eh, aparece la banda de los Boy Lovers. Ujú. Lo que es, no sé si se van a acordar, el caso de Jorge Corsi, psicólogo, y su banda. Bueno, su banda es la que a mí me capta a través del mail. Y repito, ¿no? Tengamos en cuenta que la tecnología era otra cuando yo tenía 10 años y también la mente de un niño. Por más que yo haya estado corrompido, yo siempre conservé la inocencia. Claro. Entonces, era muy fácil engañarme y mucho más porque Porque carecía de estabas amor. O sea, confundido, porque tampoco tenías alguien que te diga, esto está bien, esto está mal, por acá no, con esto tenés cuidado. Eras era un más niño, tenías una inocente. inocencia, pero te Sí, corrompieron en y te lo parte digo, todo. y te lo digo directamente. Yo era un niño, estaba desesperado por amor, por un abrazo, por algún tipo de contención adentro mío, y no lo sabía hasta que empecé como a necesitarlo. Y en ese momento aparecieron estas personas y, como dije recién, la tecnología era otra. Yo no me puse a ¿Y cuestionar, cómo "Ay, parecen? ¿Cómo es el primer paso que dan? yo charlaba como si yo como si, o sea, si hubiese generado yo el contacto. A mí nunca me llamó la atención que se me hayan agregado contacto, o sea, no, era un nene. Yo acepté y me puse a ¿Hablabas? ¿Ellos charlar. te decían quiénes eran, qué edad tenían, demás? No. Claro, era como una conversación, como si hubiésemos hablado en un chat antes, ¿entendés? Sí, Como sí, si sí, ya sí. me hubiesen contactado antes. Como yo era un niño y seguía teniendo inocencia, yo hablaba como si nada también. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? No le preguntaba quién sos. Claro. Entonces ahí es como que empezaron a generar entre algunos de ellos amistad conmigo a través de internet. Y Hasta ellos, que pero por eso te digo, ellos te contaban la edad que ellos tenían o te preguntaban a vos la edad. nunca me Sí. dijeron la edad. Siempre me Ellos, preguntaron a mí la edad. ok. En un momento me dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿qué haces el fin de semana? Esto que el otro. Y yo digo, no, nada. Me dicen, bueno, ¿vos estás en el ciber? Ahora sí, te puedo pasar a ver. Y ahí es cuando se acerca Augusto Correa, como a ver si era real. Me ve del auto de afuera, me saluda y se va. Al día siguiente me vuelven a contactar para el fin de semana, y ese día viene también con Marcelo Roca Clement, el profesor de música. ¿Qué edad tenían ellos dos, más o menos? Y ellos en esa época Augusto tendría unos 26 creo, y Marcelo tenía 30 y algo. Ujú. Y bueno, ¿Marcelo qué es lo que hacía? Marcelo era profesor de música, él fue Sí. condenado mucho antes de que saliera esto en los colegios donde trabajaba, fue condenado varias veces, y varias veces fue suelto por la justicia también. Él era profesor de música. Hay otro que era... Augusto era profesor de educación física, trabajaba en una pileta infantil. El otro se llama Pablo López Vidal, es periodista, hoy vive en Córdoba, en Villa María, si no me equivoco, y es uno de los de la banda que de verdad él es capaz de mandar tu mensaje para insultarse. Él se contactó conmigo hace algunos años, yo no puedo creerlo. Es uno de los más obstinados también. Estaba Marcelo Roca Clement, Augusto Correa, Pablo López Vidal, y bueno, y Jorge. Eran cuatro en total. Ujú. Y cuando ¿cómo Actuaron, se manejaban los cuatro en conjunto? no, No. no, Ah, no, ok. no, 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 no. No. Y está, no me acuerdo, no sé su apellido, pero Martín, vamos a decirle Martín, y Pablo Zumpano. Espero que, no sé si este nombre en algún momento te vaya a sonar. Él entrena, hay un equipo de fútbol, no es muy conocido, pero los entrena él. Es un señor pelado. Bueno, los que actuaron en conjunto fueron Augusto y Marcelo, actuaron el primer año, hasta que se me propone a mí, Augusto me propone ser su novio.
Entonces borra a Marcelo del plano y me empiezo a encontrar solo con él. A los 10 años tenías, 11, 10, Ya tenía 11 ahí, ya había 11. pasado el tiempo del ciber, ya tenía 11 ¿Seguías y yendo al ciber? Una vez sí, que habías... sí, Ah, era nuestro método de comunicación. claro, ok. Eh, de, mm, Augusto me llevaba, su madre era directora de un colegio, su hermana psicóloga, todos los hechos ocurrieron en el departamento de su hermana, la cual una vez entra, lo sorprendió a él y entró a la casa y lo encontró conmigo. Eh, yo cuando digo esto, digo que a veces la familia también se involucra de cierta forma y en vez de hablar y denunciar, se convierten en cómplices. Y sí, es así. Después yo dejo de ver a Y, Augusto. pero te pregunto, él te Sí. dice que de ser novios, ¿no? En todo esto, hasta donde vos me quieras contar, los primeros encuentros eran encuentros, por así decirle, amistosos. O sea, en el sentido, nunca. No, la primera vez sí, se me llevó a un bar. Yo, bueno, hoy teniendo 33 años, te puedo decir que se me escaneó de arriba abajo, se me Tal cual. preguntó cómo funcionaba mi familia. Yo imagínate, o sea, estaba con personas, sí, mi mamá se droga, mi mamá... Por eso te digo, pues, un niño, gente que decías, bueno, gente buena o lo que fuese, que uno piensa, Pensé cuando que sos me un iban a niño. salvar de alguna forma, ¿entendés? Pero claro, Eh, pero además un niño no sabe ni los peligros que corren y demás. Entonces, ahí voy, te escanean ellos de arriba abajo con todo lo que te preguntan y después, digamos, bueno, obviamente ya empiezan a hacer otro tipo de reuniones. Sí. El siguiente encuentro y de ahí para adelante todo el resto fue en el departamento de la hermana de Augusto, en Villaluro, si no me equivoco. Qué lástima no acordarme la dirección porque es un dato que me gustaría dar porque él vive ahí, vive en el lugar de los hechos actualmente. Eh, y nada, Augusto lo dejo ver dentro del mismo año, todo pasó muy rápido, los encuentros fueron muchos, ellos se pelearon después porque uno me quiso, para él solo no sé cómo decir esto, me es muy asqueroso porque yo tenía 11 años. Eh, al año siguiente no, al año siguiente no, el mismo año él me manda un mail diciéndome que se había ido a Entre Ríos, que no sé qué, se borró del mapa. Cuando se borra del mapa, aparece Pablo López Vidal con el mismo sistema. Eh, yo, para que vos te des una idea de algo, yo me doy cuenta cómo estaba conformada la banda y que se conocían todos entre todos a los 18 años. Ahí yo me entero que ahí por eso yo te digo que se me sumaron esos contactos porque funcionaban todos juntos pero por separados. No les gustaba, ¿viste? Augusto y Marcelo eran los más amigos, digamos, pero el resto estaba conocido en la banda de Jorge Corsi, o sea, ahí es donde funcionaban todos juntos. A mí fueron primeros ellos dos, después fue Pablo, después Pablo López Vidal, después fue Pablo Zumpano y todos así. Cuando pasa lo que pasa, que empiezo a leer los nombres, que si ustedes buscan en Google la banda de los Boy Lovers, todavía hay fotos de ellos para que puedan reconocerlos y nada, a mí ya, yo ya venía muy curtido, ¿viste? Porque nunca hubo un parate en los abusos, siempre fue de corrido, nunca hubo una pausa, pero cuando pasa eso a mí me estalla la cabeza, porque yo realmente creí dentro de la normalización de los abusos que habían sido personas muy importantes para mí. Augusto, Marcelo no, pero Augusto. Y me di cuenta que no, 11. que siempre fueron abusos, que siempre, bueno, lo que sabemos que hace, ¿no? ¿Cómo se llama esa patología que no quiero decir? Sí. 11 años y ellos, te quiero preguntar esto y hasta donde vos quieras me contestas. Después de los encuentros, al principio te escanearon y demás, vos, o sea, obviamente súper, digamos, inocente lo que vos contabas. Después ya los encuentros empiezan a tener otra índole. eh, y bueno, o sea, no se puede nombrar la palabra, pero se entiende, ¿no? Lo que sucedía. Eh, Me imagino ese momento, no sé, lo choqueante que debe haber sido para vos, no sé, lo extraño, lo ¿Viste? raro, lo inentendible. Pero viste lo que acá viene algo de lo que se aprovecharon al 100%. Yo te dije hace un ratito que cuando a los 4 o 5 años entraba mi padrastro a la habitación y Sí, yo me salía de mí, como que
por eso no lloraba, por eso, porque como que tenía algo de auto, no sé cómo decirlo, el ser humano es tan Sí, sí, sí. especial. Bueno, hay una cuestión que se llama despersonalización, que hace que el cerebro se ponga como en modo automático para poder salir de esa situación. Es eso, es eso. Bueno, Sí. lo mismo ocurría cuando pasaba con Augusto, Marcelo y todos. Y yo leí en una nota, Lucas, que en un momento, lo voy a decir con otras palabras, pero en un momento ellos te insisten, y era tu primera vez, y te insisten, y te insisten, y te insisten, porque justamente tenían, ¿cómo decirlo? Como ese morbo de que era, Yo digamos, tu era primera casto vez. y Claro. casto, virgen, llamale como quieras, Sí. porque por más que haya tenido eh, más de niño, 4 o 5 años, el amigo de mi tía, todo lo que te conté, nunca fue, esto creo que sí se puede decir, nunca fue con penetración. Ujú. Eh, pero ellos, después más adelante, sí, ellos insistían en que fuese de esa forma y de hecho creo que cuando Augusto borra a Marcelo es porque Claro. él quería, él Le quería quería hacer. eso, Sí, sí, tenía. sí. Y no, no quiero dar muchos detalles, Está bien. Y pero después sí, hubo mucha insistencia. Jorge aparece en tu vida en qué momento? O ¿Cómo? Jorge. ¿Cómo apareció él? Él apareció los primeros encuentros haciéndose pasar por un remisero. No, yo me llamaba la atención porque a veces venían a buscarme en el auto de Augusto de Marcelo o a veces me venían a buscar en un remis y cuando me venían a buscar en un remis venía uno de ellos y Musa. Además me decían, no, no hablemos, no digas nada, ¿verdad? Pero cuando venía ese señor pelado con anteojos arriba del auto se hablaba de todo y hoy yo puedo entender siendo un adulto que el que a veces les hacía de remis, yo calculo una persona así tiene todo tipo de morbo y puede ser de lejos, de cerca, tocando, no tocando, que le va a gustar estar cerca de un niño. Sí. Sí, él fueron 2 o 3 veces que les hizo de remis, pero nunca se involucró sexualmente. Ok, ok, ok. Em, qué Yo calculo que espantoso. ahí no sé qué le debe haber pasado al señor. Agradezco a Dios un poquito de luz porque si no me hubiesen hecho entrar a la banda completa. Porque Claro. si vos investigás la historia de los boy lovers vas a ver que se hacían departamentos, se hacían fiestas, etcétera. Eh, a mí se me usó más individual, un poco más, con un poco más de egoísmo, por decirlo de alguna forma. Yo creo que Sí. esto me salvó un poco de que sea más tremendo aún. Claro, y ellos entonces, bueno, se pelean en los que me habías contado, porque bueno, lo que ya habíamos dicho, que querían ser el primero con vos y demás, ¿eso se llegó a concretar o no pasó? Sí, con Augusto, sí, sí, sí. Sí, Ok. fue una vez, pero bueno, pero Sí, lo logró. Y está bien. cuando lo logra, es que al tiempo me manda un mail diciéndome que se había ido de Buenos Aires. Yo creo que ya se había logrado el hecho. Y ya no serví, para que entienda la gente, cuando Sí, sí, o sí. perdés eso o te haces más grande te puedo decir que quizás de los 10 a los 11 y para ellos ya sos viejo, ¿entendés? Y necesitan bajar la edad. Entonces yo siento que fui descartado. Él nunca se fue. Qué En tremendo. realidad, chau, ya está. Qué tremendo. Y cuando empezó a pasar todo eso, que es lo que vos decías, tu inocencia nunca la perdías, automáticamente te diste cuenta que estaba todo mal eso. Ahí a Tu los cabeza, ¿cómo respondía en ese caso? No, no, vos ten en cuenta que mientras pasaba esto con Augusto, en el medio, yo me iba al mail y a mí me seguían hablando un montón de otras personas. Eh, por más que no conozcamos hoy sus nombres, por más que yo no haya denunciado demás, hubo un montón de personas, además de ellos, que no es que yo solamente me veía con ellos, ¿no? Sí, Sino sí, que sí, cada vez sí, que yo sí. después volvía al ciber había otra persona atrás queriendo ver cómo poder llegar a mí. Y ya venía de los 4 años así, entonces para mí fue el sistema, Claro. era Lo así, naturalizaste en un conocía. punto. Sí, además me servía, cuando descubrí ese tipo de libertad, me servía para estar lejos de mi casa. Porque por más que estuviese el acto, ¿no? El acto en la cama, antes de la cama y después de la cama,
Yo era abrazado, yo era acariciado, era escuchado, ¿se entiende? Hacían todo ese trabajo psicológico de yo te voy a cuidar, sí, que bajón en tu casa, está muy mal lo que te hace tu mamá, pero... ¿Y vos? Entonces, fue la primera vez creo que yo sentí algún tipo de empatía, ¿entendés? Con otro ser humano. Y fue a través de los abusadores. Entonces, eh, pasaba eso, pasaba un rato lo que tenía que suceder en la cama y luego yo tenía lo que quería. Era escuchado, era abrazado. ¿Me explico? Sí, sí, Tenía la sí. contención que en realidad tenía que tener con mi papá, mi mamá o mi papá, pues, ellos cumplían ese rol paterno. Que de hecho a mí se me ha Claro. llegado, muchos de ellos me han llegado a decir que lástima que no te conocí antes, o cómo me hubiese gustado adoptarte. Sí. Una locura, una locura, una locura. Un espanto. Y todo esto hasta los 11 años. Eh, Tu mamá, bueno, siempre es lo mismo. O sea, no me quiero ir del tema, pero tu mamá, o sea, no sé si en algún momento la lograste perdonar o te enojaste con ella, o cómo veías todo eso, que en parte un poco en consecuencia te pasaba por la falta de Sí. atención Pero de vos decís a ella, la mí, falta. teniendo 10 años, No, no, me refiero en general, o sea, tu vínculo con tu madre, vos, ¿cómo mirá, lo yo viviste? hice mucha terapia sobre Sí. ese tema, y yo te puedo decir que recién este año dejé de romantizarla. Durante todos esos años que ocurrían los hechos, hasta después de su muerte, yo la romanticé mucho, o sea, devoción por esa mamá ausente tenía, Te ¿entendés? daba lástima y te daba pena. Sí, y además era una presión de no dejarla sola. De hecho, después, después cuando avancemos más en la charla vas a ver que de ese dinero que yo sacaba le daba a ella para que se siga drogando y así, y charlaba mucho con Juan, el que todos conocen hoy como Jay Mamón, súper, lo fue a ver al su unipersonal, hablaban siempre por teléfono, avísame cuando Lucas llegue, así estoy tranquila, toda una locura. Entonces yo Y la hoy en romanticé. día ya la dejaste de romantizar. Sí, 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 entendí que sacando que me trajo al mundo, fue una persona que tuvo muchos problemas de adicciones y que no supo ser madre y que si alguien en el principio de esta historia tiene la culpa además de los chabones adultos que hicieron lo que hicieron conmigo, es mi mamá la responsable de todo eso, de haber dejado que suceda y de cuando yo me hice adolescente, de no haberlo frenado, de no haberlo parado, sino de decir, bueno, como yo no te puedo cuidar, como yo no te puedo dar amor, te doy esa libertad, te doy esa libertad, ¿entendés? Yo no puedo hacerme cargo de vos, entonces voy a dejar que otros adultos se hagan cargo de vos. Pero vos sabés lo que está pasando, ¿no, mamá? Tenés que cuidarte, hijo, pero, viste, pero todo ocurría. Tremendo. Entonces entendí que como ser humano falló, calculo que también tenía sus traumas, calculo que también tuvo sus... Porque hay que analizar, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa mamá? Esa mamá primero fue una persona, María José Benvenuto, esa María José Benvenuto tuvo padres disfuncionales también, le pasaron cosas... Yo primero la entendí, después la perdoné y por tercero la dejé ir, porque no tiene sentido. Yo te digo esto que es la culpable en todo esto, pero... Y es más, no está en vida, entonces